Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Acabamos de escuchar el Evangelio de esta solemnidad de San Juan Bautista y el Evangelio comenzaba con estas palabras: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. En el nacimiento de San Juan Bautista se nos ofrece una preciosa escena de vida familiar. Y de ella, de esta escena, de Isabel, su esposo Zacarías, el nacimiento de Juan, de esta escena debemos aprender también nosotros la alegría y la reverencia con que se ha de recibir a un nacido, En muchos hogares, por desgracia, se piensa que un nuevo hijo es una carga, un problema, un intruso que viene a fastidiar nuestra vida. Por desgracia, este pensamiento está en la mente de tantos jóvenes, de tantas parejas, matrimonios jóvenes, que ven al hijo como una amenaza, por eso no tienen hijos. Esto es un signo de deshumanización, de corrupción de las sanas costumbres, de decadencia social y de cristianización. Cuando se pierde la confianza en el Señor, cuando no se vive unido al Señor, pues se crece en el egoísmo. Y el egoísmo puede llegar hasta esos extremos, incluso de preferir mascotas a tener hijos. Sin embargo, vemos cómo Isabel, Zacarías, sus vecinos, sus parientes, se alegran del nacimiento de este niño. Dios ha hecho una gran misericordia
y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño. La circuncisión es el rito de la admisión del varón en el pueblo de Dios, entre los judíos. A la circuncisión iba asociado también el dar el nombre al nacido. Era como la inscripción del niño en el catálogo de los hijos de Israel. Y aquí vemos también cómo Zacarías e Isabel son fieles y prontos ante Dios para cumplir esta prescripción de la ley judía, ¿no? Para cumplirla. Y nos ayudan a considerar también el deber de los padres cristianos a la hora de pedir el bautismo cuanto antes para sus hijos. Así nos lo enseña el catecismo. ¿Qué nos dice el catecismo sobre este asunto? Pues dice así: puesto que los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños pequeños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Poco después, no a los meses, no a los años, sino poco después, unos días después de nacer, en las primeras semanas. Los padres cristianos, sigue diciendo el catecismo, deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Si los padres de verdad son cristianos, católicos, deben tener en cuenta que tienen una misión muy importante. La más importante es alimentar la vida de Dios en sus hijos, pidiendo para ellos el bautismo. Hemos escuchado cómo Isabel dice: se va a llamar Juan, este niño, se va a llamar Juan. Zacarías cumplía con ello el mandato que le había dado el arcángel San Gabriel. Todos se quedaron extrañados. Juan significa gracia de Dios. Sí, Dios salva por gracia, gratuitamente. La primera gracia la logra el Padre, que inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Había quedado mudo porque no creía el anuncio del arcángel Gabriel, que le dijo que su esposa iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, aunque era ya anciana y estéril. No se lo creía mucho y entonces el arcángel le sometió a esa prueba de estar en silencio durante todo el embarazo, ¿no? Pero cuando una vez nace el niño y ya le pone por nombre Juan, gracia de Dios, pues desaparece la prueba, comienza a alabar, a bendecir a Dios. Hombre de Dios como era Zacarías, lo primero que hace es eso, alabar al Señor y darle gracias por el beneficio recibido. ¿Cuánto tenemos que aprender también nosotros en el día a día a bendecir a Dios, a alabar a Dios, a darle gracias por tantos beneficios que recibimos día a día? Si uno se pensara al final del día a contar todos los beneficios que recibimos del Señor, beneficios materiales
beneficios espirituales, pues nos daríamos cuenta, ¿no?, que qué poco agradecidos somos, que poco alabamos, que poco bendecimos al Señor. Los vecinos se quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea al ver estos acontecimientos. Al ver estos acontecimientos. Le han puesto por nombre Juan, no Zacarías. Juan, la gracia de Dios. Y aquí tengo que hacer también otro recordatorio, ¿verdad? A ver si ponemos nombres como Dios manda a los niños. Que ya está bien de poner nombres absurdos a los pequeños. Nombres que no significan nada. Nombres que no son nombres ni del Señor, ni de la Virgen, ni de los santos. Nombres inventados. Pero qué poco respeto, poner a un niño un nombre que no significa nada, simplemente porque me suena bonito, me suena bien. O ponerle el nombre por ahí de un futbolista, o ponerle el nombre de una actriz. La gracia de Dios le pusieron a este niño, sus padres. Poner un nombre cristiano es encomendar a este niño que se bautiza, este niño que nace y que luego se va a bautizar, ponerlo en la protección de ese santo, de esa santa, de quien recibe el nombre. Esa es la tradición cristiana. A ver, una vez pregunté, ¿y esta niña cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? Mesa. Mesa. Pues menos mal. Le podían haber puesto jarra, ¿no? O cuchara, ¿no? Le pusieron mesa, ¿no? ¿Qué es eso? Es ridículo y espantoso. Juan Bautista viene a este mundo para anunciar otro nacimiento, el del Hijo de Dios encarnado. Juan representará un papel en el reino de Dios que comienza ahora. La gente se preguntaba, ¿qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Esta pregunta aparece ante el nacimiento también de todo ser humano. Cuando nace un niño o una niña, pues nos preguntamos, ¿y qué será de este niño? ¿Será un santo o será un criminal? ¿Qué será este niño? ¿Con qué señal marcará la historia del mundo o de la Iglesia este niño que nace, esta niña? Y podemos asegurar que será ese niño que nace lo que sus padres hagan de él, porque el alma de sus hijos está en sus manos, está en las manos de los papás y las mamás. De ahí que el tener un hijo es una gran responsabilidad delante de Dios, ¿no? Y de ahí pues se desprenden también los deberes que los padres tienen para con sus hijos. Los padres tienen que ser conscientes de que participan de la paternidad de Dios. Ya lo dice la Sagrada Escritura. De Dios, el Padre de los astros, viene toda paternidad en el cielo y en la tierra, ¿no? Los padres participan de esa paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros que tienen que introducir a sus hijos en el conocimiento y el amor de Cristo y de Dios y anunciarles la palabra de Dios. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios y proveer en cuanto sea posible a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos, por ejemplo, pues una escuela adecuada. Y si tú eres católico, pues ¿cómo vas a llevar a tu hijo a una escuela adventista o a una escuela
de la iglesia presbiteriana o evangélica. Pero ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Estás metiendo a tu niño en una gran confusión? ¿Qué responsabilidad es esa si tú eres un padre, una madre católicos? Tienes que proveer una escuela adecuada para su educación. Los padres han de ayudar a sus hijos con prudentes consejos en la elección de una profesión o de un estado de vida. Los padres no tienen que considerar que su hijo o su hija tienen que ser clones suyos. Y si yo soy doctor, mi hijo tiene que ser doctor sí o sí. No. Porque tu hijo es una persona distinta a ti. Entonces, sí, podrás aconsejar, pero tendrás que respetar también su vocación, ¿no? Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana, principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis y la participación en la vida de la Iglesia. Y ellos tienen que ir por delante, tienen que ser los primeros catequistas de sus propios hijos y dar ejemplo con su vida. El Evangelio, con pocas palabras, traza la vida oculta de San Juan Bautista, desde los brazos de su madre hasta la plenitud de su edad. El niño iba creciendo. Juan crecía físicamente y se fortalecía en su espíritu, pero crecía también espiritualmente. Y qué pena ahora, cómo a veces a muchos padres solo les interesa que su hijo crezca físicamente, pero no espiritualmente. Juan crecía y se fortalecía espiritualmente porque progresaba en la virtud y el Espíritu Santo se manifestaba en él. Y vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Se fue preparando en una vida oculta, en una vida de penitencia, de austeridad, de oración, en el desierto. En aquella región donde no hay vegetación alguna. Y allí, con la contemplación de Dios, con la penitencia, se iba preparando para esa llamada que recibió de Dios, de preparar el camino a Jesucristo, como precursor suyo. Bien, pues aquí también hay un punto. Los padres cristianos tienen que respetar también la vocación, la llamada que Dios hace a sus hijos. Los lazos familiares no son absolutos, son importantes, pero no lo son todo. Los hijos tienen que despegarse de sus padres, tienen que volar. Y si es una vocación matrimonial, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y si el Señor llama a la vida consagrada, al sacerdocio, a la vida religiosa, pues deben seguir ese camino, aunque a ti, papá, o a ti, mamá, pues no te agrade, no te guste o no lo veas conveniente. Tienes que respetar. Tu hijo tiene que crecer hacia una madurez y a una autonomía humanas y hacia una autonomía también espiritual. La vocación viene de Dios. Y los padres pues tienen que respetar esa llamada y favorecer la respuesta de sus hijos. Hay que quitar de la cabecita, mi hijo es mío, mi hijo es mío, es mío, es mi propiedad, es como lo mismo que es mi casa, es mi hijo, lo mismo que mi carro es mi hijo, lo mismo que mi terrenito y mis vaquitas son mis hijos. No, tus hijos no son propiedad tuya, los hijos son de Dios. Y a ti el Señor te ha encomendado una misión de educar. Y esa misión pues acaba cuando los hijos pues ya son mayores y ya
pues toman sus propias decisiones y siguen su vocación, su vocación. Así lo hicieron Zacarías e Isabel. San Juan se fue al desierto, dejó su familia, se fue a prepararse y luego apareció para anunciar que el Hijo de Dios ya estaba con nosotros, que el reino de Dios ya estaba con nosotros, y así vivió su vocación y cumplió la misión que el Señor le había encomendado. Pues que aprendamos también nosotros de estos ejemplos de la vida de San Juan Bautista, para que nuestras vidas pues sean siempre vidas agradables a Dios, porque queremos siempre y en todo hacer la voluntad de Dios. Que así sea.